buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y vamos a ver entonces cómo fue la jornada para Wall Street durante el día, que como vemos finalizó en positivo. El Dow Jones avanzó 0,31%, el Standard & Poor's 500 0,58% y el Nasdaq avanzó más de 200 puntos, 0,89%, ubicándose en 22.941 unidades, y el Dow Jones en 47.734 y el Standard & Poor's 500 en 6.733. Les cuento que el Standard & Poor's 500 subió el jueves y logró recuperar las pérdidas de la sesión anterior, impulsado por un fuerte rendimiento de las acciones tecnológicas y resultados corporativos mejores de lo esperado. El índice ganó más de lo perdido el miércoles, cuando había caído un 0,5%, mientras que el Dow Jones se recuperó tras perder 334 puntos y el Nasdaq avanzó luego de una jornada de ventas en activos de mayor ingreso. Los inversores regresaron al mercado tras conocer informes positivos de varias compañías. Honeywell lideró las alzas en el Dow Jones con un aumento del 7% gracias a ganancias mejores de lo esperado y una perspectiva anual revisada a el alza. American Airlines subió en igual proporción tras reportar una pérdida menor a la prevista y emitir un pronóstico optimista. Ambas contribuyeron a fortalecer el sentimiento positivo en Wall Street. Aún así, pues les cuento que el escenario sigue marcado por las tensiones comerciales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la Casa Blanca está evaluando restringir las exportaciones a China de software estadounidenses, en línea con la promesa de Donald Trump de imponer limitaciones a todo software crítico desde el 1 de noviembre. La noticia había provocado caídas el miércoles, pero pues el mercado mostró mayor tolerancia en la siguiente jornada. Tesla y ABM, que el día previo habían sufrido fuertes retrocesos, recuperaron pues parte del territorio perdido. Tesla rebotó tras presentar resultados mixtos del tercer trimestre, mientras que ABM logró moderar sus pérdidas después de superar las estimaciones de Wall Street. El petróleo también subió luego de que la administración Trump impusiera nuevas sanciones a las petroleras rusas por su falta de compromiso con un proceso de paz en Ucrania. Y así las cosas, pues según los datos de FactSet, más del 80% de las empresas del Standard & Poor's pues han superado las expectativas de ganancia en esta temporada de resultados. Los analistas esperan que esta tendencia ayude a sostener el repunte bursátil en el corto plazo. Además, pues el mercado aguarda datos de inflación para este viernes, que anticipa pues ese dato del viernes que es importante y que se aproxima a la próxima decisión de la Reserva Federal de que se reduzcan pues nuevamente las tasas a finales de octubre. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que como podemos observar en la jornada de hoy, ambos índices finalizaron en positivo. El Colcap en 0,48% y el Colir 0,09%, ubicándose en 1.255 puntos respectivamente, y el Colcap por encima de los 1.920 puntos, específicamente 1.925 puntos al cierre de esta jornada. Veamos entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento de la bolsa al cierre de esta jornada, y como podemos observar, el primer título en subir es Ecopetrol, 3,20%, seguido de Concreto en 2,33%, Éxito también aumentó 1,75% y Grupo Energía Bogotá tuvo un aumento también del 1,28%, mientras que Mineros pues vemos que también aumentó en la misma medida que las acciones anteriores, 1,27%. Respecto a Ecopetrol, les cuento que
los precios del petróleo pues están subiendo más del 5%. Como vemos pues el petróleo de referencia, el Brent, que va en línea con esos resultados de compañías como Petrobras y Ecopetrol, pues a esta hora de la jornada registra un alza del 5,21% y se ubica en $65,85, y claramente esto le pega a la acción de Ecopetrol, que hoy finaliza la jornada en un alza del 3,20%. Por su parte, acciones como por ejemplo Nutresa finalizaron la jornada en una caída superior al 15%, y pues esa es la información hasta el momento. Por ahora vamos entonces con noticias del mercado colombiano mientras volvemos a cargar la plataforma para ver exactamente cuáles fueron los valores que presentaron comportamiento negativo. Les cuento que la presidenta del Banco Popular, María Fernanda Suárez, estimó que la inflación en Colombia cerrará en el 2025 entre 4,8% y 5,2% por encima de las expectativas de principios de año. La ejecutiva alertó que el aumento del salario mínimo superior al 10% podría llevar al Banco de la República a revertir su política monetaria y subir las tasas de interés. Así es cosas, pues nuestro periodista Edgar Leyton habló con la presidenta de la entidad acerca de estas estimaciones. Doctora María Fernanda, expectativas de inflación para 2025 en principio, y luego seguimos hablando de lo que puede pasar con el salario mínimo. Bueno, muy bien, pues hemos visto que la inflación ha tenido bastante presión, digamos, en los últimos meses, y vemos que el año va a cerrar por encima de las expectativas que teníamos a principios de año y a mediados del año, y estamos estimando en que esté algo como entre 4,8 y 5,2 nuestras expectativas de inflación para el 2025. Bien. Muchos analistas, muchos banqueros y especialistas están preocupados porque el presidente de la República ha sugerido que dejará un incremento salarial y se ha especulado que sería hasta el 12%, que sería muy por encima de la inflación causada, muy por encima de las expectativas de todos los analistas. ¿Esto qué impacto podría tener en la inflación de 2026? A ver, yo creo que ese es nosotros tenemos dos preocupaciones frente al tema de la política monetaria y cómo eso afecte a la dinámica de la economía. El primero es el tema del déficit fiscal. Realmente con el nivel de gasto que tenemos ahorita, pues hemos visto que el Banco de la República tuvo que detener la política monetaria que estaba haciendo para bajar las tasas de interés, y esperamos que cierre el año con una tasa de interés quieta. Pero estamos muy en la expectativa porque un aumento de salario mínimo de más de 10%, 15% o cosas de ese estilo, pues lo que hemos oído de los codirectores es que podría cambiar la postura de política monetaria hacia un alza, y eso nos parece algo que sería supremamente inconveniente. Expliquémosle a los televidentes qué efectos tendría el hecho de que si se sube el salario mínimo y no se bajan las tasas de interés del Banco de la República, pues obviamente eso no se va a reflejar la disminución de tasas, o como no va a haber disminución de tasas en los créditos que los colombianos tienen con los bancos y con otros servicios financieros. Sí, pues yo creo que esto termina afectando el bolsillo de los colombianos, porque se van a subir las tasas de interés, y cuando se suben las tasas de interés todo se pone más caro. Todo se pone más caro porque para producir cuadernos, para producir servicios públicos, para todo, hay que tomar créditos. Entonces, si las tasas suben, también todo se traduce en mayores costos. Y además se frena la dinámica de la economía, porque al tener mayores costos, la gente tiene menos dinámica y eso genera menos empleo. Perfecto. Por temas de tiempo, hablemos de crecimiento económico este año. Nos quedan ya menos de 3 meses, ya hay unas expectativas. ¿Cómo cerraría ese crecimiento económico para 2025 desde el Banco Popular? Nosotros estamos viendo que vamos a crecer más o menos alrededor de 2,5%. Es un crecimiento, digamos que más o menos plano, y esperemos que el año entrante se mejoren en Colombia las condiciones de una manera importante para que volvamos a tener un ritmo de crecimiento acelerado. Bueno, pues es la doctora María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular, hablando sobre las expectativas de inflación y los efectos que podría tener un incremento muy alto en el salario mínimo. Muchas gracias, doctora María Fernanda. Bueno, ya que nos cargó el sistema, vamos a ver entonces cuáles son las acciones que más
bajaron durante la jornada. El primer título que descendió fue Nutresa con 14,29%, seguido de Canacol Energy, que también bajó 1,88%, Grupo Bolívar descendió levemente 0,94%, Cibes bajó 0,49% y Promigas tuvo una variación negativa del 0,46%. Estas fueron las 5 primeras acciones que mostraron menor desempeño durante la jornada. Sigamos entonces con más noticias del mercado colombiano y por ahora les cuento que la participación de Bancoldex dentro de la cartera total del sistema financiero colombiano bajó a 0,7% en junio del 2025 según BRC Ratings, mientras que en los años 2021 a 2023 había mantenido un promedio del 1,3%. Aunque esa caída muestra una menor demanda de recursos por parte de las empresas, el banco sigue siendo un actor clave entre las instituciones oficiales especiales. Su papel sigue siendo apoyar a las compañías con programas de crédito que buscan amortiguar los efectos de la economía en momentos de dificultad. El informe indica que Bancoldex ha enfocado sus esfuerzos en aumentar los préstamos directos a pequeñas y medianas empresas, así como a entidades de microcrédito. Esa cartera creció 22% en un año y ya representa el 65% del total del banco. Sin embargo, esa expansión no alcanzó a compensar la menor demanda de redescuento y el alto nivel de prepagos, por lo que el saldo total de créditos disminuyó 20% hasta 4,85 billones de pesos. Aún así, el reporte señala que hay señales de recuperación y que el banco mantiene una solvencia del 29,6%, su nivel más alto en 5 años. De otro lado, Nequi, la plataforma digital de Grupo Cibest, empezó operaciones en El Salvador y Guatemala con el objetivo de fortalecer la inclusión financiera en Centroamérica. En El Salvador funcionaba a través de Banco Agrícola y en Guatemala mediante BAM. Nequi arribó a El Salvador en noviembre del 2024 y a Guatemala en marzo del 2025, replicando el modelo de Colombia, donde supera los 26 millones de usuarios. Según el grupo, la expansión busca brindar servicios financieros digitales accesibles en regiones con baja bancarización. Una propuesta digital para inclusión financiera, Nequi opera como una plataforma integral que permite enviar y recibir dinero, ahorrar y administrar finanzas desde el celular. Su entrada a Centroamérica se apoya en la experiencia adquirida en Colombia, donde la marca registra millones de movimientos diarios. Los servicios están respaldados por licencias bancarias locales y buscan fomentar la educación financiera a través de contenidos y herramientas de aprendizaje. El Grupo Cibest afirmó que el propósito es seguir reduciendo las barreras de acceso al sistema financiero en la región. También les cuento que la empresa Mineros obtuvo sus primeras calificaciones crediticias internacionales para una propuesta de bonos seniors no garantizados. Standard & Poor's Global Ratings le otorgó una calificación B positivo y Moody's Ratings una calificación B1, ambas con perspectiva estable. Estas evaluaciones hacen parte del proceso para financiar deuda destinada a proyectos de crecimiento y gastos de capital de la compañía en América Latina. Esto es un paso importante hacia los mercados internacionales. El director financiero de Mineros, David Splet, destacó que estas calificaciones representan un logro importante y validan la solidez financiera y el desempeño operativo de la empresa. La perspectiva estable asignada por ambas agencias refleja la consistencia en los resultados y la diversificación de sus activos en la región. Con esto, Mineros se posiciona para acceder a mercados internacionales de capital y financiar nuevas iniciativas estratégicas. Y ya para finalizar, y ya siguiendo entonces con las bolsas que integran NUA, vamos a darle paso a el IPSA, que tiene una variación positiva del 1,11%, ubicándose en 9.149 unidades. Recordemos que en la jornada de hoy había iniciado con una variación positiva del 0,84%, ubicándose en un valor por debajo de los 1.100 puntos. Sin embargo, pues hoy lo hizo de manera favorable, como lo estamos evidenciando. Tuvo una variación por encima del 1%, específicamente 1,11%, ubicándose pues en ese valor de 1.949 puntos. Recordemos pues que en jornadas anteriores el IPSA había bajado como esos valores
También el IPSA se rige mucho por cómo se comporte Wall Street. Wall Street, recordemos, finalizó en una variación positiva los 3 índices y vemos que el IPSA pues también lo hace de la misma manera. Analistas dicen que pareciera que el IPSA está desarrollando un rango lateral entre los 8.700 puntos y los 9.300 puntos, por lo que los 9.000, además de ser su nivel importante, representan el punto medio de dicho rango. El mercado accionario chileno, recordemos, venía de caer ayer por segunda sesión ante posibles nuevas restricciones comerciales entre Estados Unidos contra China y otros frentes de incertidumbre, pero varios precios objetivos de empresas locales se han realizado al alza, con lo que el IPSA exhibe un potencial alcista a 12 meses del 6,5% en un compilado pues, de índices en los que se han evaluado el comportamiento del IPSA durante los últimos meses. Mientras el IPSA se mantenga dentro de ese rango mencionado, se mantiene con un buen desempeño para continuar con el impulso, pero tiene 2 puntos importantes para consolidar dicho escenario. El primero es no perder esos 9.000 puntos y el segundo es que la temporada de resultados se acople al trimestre anterior, lo que explicaría en gran medida la fortaleza en sectores importantes durante el año en curso, como en el caso del consumo y banca general. Recordemos que los resultados anteriores del segundo trimestre de las empresas pues fue bastante favorecedor para el IPSA y lo hizo repuntar sobre los 9.000 puntos, y esperemos que la próxima semana o a lo largo de estos días que se avecinan esos resultados también de empresas, pues el IPSA se mantenga todavía por encima de ese comportamiento. Así las cosas, pues vemos que respecto a las empresas que están influenciando el comportamiento del IPSA, el primer título que finaliza en positivo es el Sociedad Química Minera, es Inversiones La Construcción en 4,19%, seguido de Sociedad Química Minera, que aumentó 4,12%, Inversiones Aguas Metropolitanas también tuvo una variación positiva del 3,08%, y el Holding Cap ganó 2,31%, seguido de la Compañía Sudamericana de Vapores, que vemos que también tuvo un resultado favorecedor por encima del 2%, específicamente 2,18%. Por el lado de las empresas que descendieron, el primer título es Ripley, 1,15%, Mallplaza, que perdió levemente 0,74%, Viña Concha y Toro también bajó 0,39% y Parque Arauco tuvo una variación negativa leve del 0,34%. En noticias del mercado chileno les cuento que según la encuesta de operadores financieros, el Banco Central de Chile mantendría su tasa de política monetaria en 4,75% en su reunión de finales de octubre. Los analistas estiman que el organismo retomaría los recortes en diciembre, llevando la tasa a 4,5% y posteriormente a 4,25% en abril del 2026. Estas proyecciones se enmarcan en un proceso gradual de normalización monetaria tras los ajustes realizados en meses anteriores. Los operadores prevén un aumento de precios del 0,3% en octubre, lo que ubicaría la inflación anual en 3,1% dentro del rango meta del Banco Central, que va del 2% al 4%. En el mercado cambiario, el peso chileno se mantendría estable en torno a los 950 pesos por dólar en una semana y 942,5 en un mes. Estas expectativas indican un escenario de estabilidad monetaria y cambiaria mientras la autoridad evalúa los efectos de la inflación y el desempeño económico. De otro lado, Forus Chile anunció el pago de un dividendo provisorio de 15,5 pesos chilenos por acción, equivalente a un total de 4.006 millones de pesos chilenos, con cargo a las utilidades del ejercicio del 2025. El desembolso se hará efectivo a partir del 21 de noviembre del 2025 y beneficiará a los accionistas registrados hasta el 5º día hábil previo a esa fecha. El pago podrá recibirse mediante cheques, vale vista o depósito bancario, según la preferencia de cada accionista. Los montos superiores a 50 millones de pesos chilenos se entregarán por cheque normativo en las oficinas de la compañía, mientras que los montos iguales o menores se pagarán por vale en vista bancario. También se podrá optar por depósito directo en cuentas bancarias y pues la empresa informó que el aviso oficial se publicará el 10 de noviembre en un diario local, tal como lo establece la circular de la Comisión para el Mercado Financiero chileno. Vamos a darle paso a Chile finalmente y veamos entonces
en cómo fue que cerró la bolsa durante la jornada. Recordemos que hoy había también abierto en positivo al alza ambos índices y se mantienen sobre el mismo valor. El general 0,64%, subiendo 37.859, va subiendo de manera progresiva después de haber perdido los 39.000 que había alcanzado en jornadas anteriores, mientras que el Select también finaliza en positivo 0,84% y se ubica en 987 puntos. Veamos entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento dentro de la bolsa limeña, y el primer título que avanza es la compañía minera San Ignacio de Morocha en 15,17%, PPX Mining Corp en 15,12% y Nexa Resources Atacocha en 9,09%, seguido de Volcán Compañía Minera en 6,85%. Por su parte, acciones como por ejemplo Silver Mountain Resource finalizan la jornada en negativo 21,51%, Panoro Minerals finaliza con una variación negativa del 6,06%, Auna también retrocede 1,43% y Rio2 Limited también baja a 1,43%. En noticias del mercado limeño les cuento que Moody's Local Perú asignó una calificación de BBB a Sirius Distribution Perú con una perspectiva estable y ratificó la nota MLA2- para su primera emisión de instrumentos de corto plazo. La agencia destacó el respaldo del grupo corporativo presente en América y en Europa, así como la experiencia de su directorio y gerencia. También valoró el compromiso de reinvertir el total de utilidades hasta el 2026 y la diversificación de su portafolio de productos. Moody's señaló como factores de riesgo la alta sensibilidad del mercado de resinas plásticas a los precios internacionales de gas y petróleo, además del alto nivel de endeudamiento financiero que subió 13,91 veces en junio del 2025. La agencia indicó que la empresa espera normalizar apalancamiento hacia fin de año con un flujo de caja operativo positivo. Moody's continuará monitoreando su desempeño y advirtió que cambios significativos podrían llevar a una revisión de la calificación. De otro lado, la minera andina de Exploraciones del Perú aprobó la entrega de utilidades acumuladas correspondientes al ejercicio del 2025. La decisión fue adoptada por la Junta General de Accionistas el 22 de octubre y formalizada un día después por la Gerencia General. Según el comunicado de la compañía, la fecha de registro será el 13 de noviembre y el pago o entrega de utilidades se realizará el 24 de noviembre. La medida aplica para las acciones comunes y preferenciales de la minera. La empresa no informó el monto ni el mecanismo de pago, pero indicó que el proceso se ajustará a las normas vigentes sobre dividendos y utilidades. Con esta decisión, pues la minera andina continúa su política de distribución a los accionistas basada en los resultados financieros del año pasado. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta oportunidad. Nos vemos en una próxima oportunidad, pero no me voy sin antes dejarlos en este análisis económico. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y cualquier cambio en sus aranceles podría afectar a sectores importantes como el petróleo, la minería, la agroindustria y el cemento. En este video que vamos a ver a continuación, expertos analizan cómo estas decisiones podrían influir en los activos locales, el tipo de cambio, la inflación y el crecimiento económico del país. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo entonces con este análisis económico. En los últimos días hemos visto un escalamiento de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Todo lo tenemos que remitir a las Naciones Unidas, cuando después de dar el discurso el presidente Petro hizo unos comentarios bastante complejos, los Estados Unidos, que le terminaron costando la visa. Dentro de ese proceso y ese escalamiento, hemos venido también viendo cómo el presidente Trump ahora toma la decisión de cortar la ayuda que venía dando al país. Dentro y después de este anuncio, se ha venido especulando sobre la posibilidad que tendría el gobierno norteamericano de forma unilateral de imponer aranceles adicionales a los que ya Colombia está pagando por los productos que vende en los Estados Unidos. Queremos en esta breve nota mirar un poco la dinámica de esta relación entre lo que es Colombia y Estados Unidos, la importancia de esa relación para la economía colombiana y los impactos que potencialmente esto podría tener en los activos colombianos. Yo comenzaría en ese sentido simplemente diciendo que en términos de exportaciones,
el principal socio comercial que tenemos hoy en día en Colombia se llama los Estados Unidos. El año pasado vendimos alrededor de 14.300 billones de dólares y eso nos llevó de alguna manera en una situación pues que es importante si llegasen a tomarse esas decisiones de aranceles. Daniel, en términos de la composición de lo que le vendemos a los Estados Unidos, ¿qué consiste y qué es lo que le vendemos? Perfecto, gracias Munir. Efectivamente, Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. 29% de las exportaciones de Colombia van a Estados Unidos, 14.000 millones de dólares el año pasado. Y cuando uno al desglose, estamos hablando que en su mayoría son 3 productos. Son agricultura, petróleo y minería en menor medida. Petróleo es de lejos el principal producto que Colombia exporta a Estados Unidos. Normalmente el año pasado exportamos alrededor de 180.000 barriles diarios. Eso es un 38% de la exportación de Colombia, siendo sin ninguna duda Estados Unidos el principal destino del petróleo colombiano. Si vamos entonces a mirar el potencial impacto que una eventual imposición de esos aranceles llegara a tener en nuestros niveles de exportaciones y en las compañías colombianas y aquellas que cotizan en bolsa, ya sea aquí en Colombia o en Estados Unidos a través de ADR, ¿qué dirías, Daniel, que son y cuál sería ese potencial impacto y en dónde podríamos verlo? Habría 2 impactos. El primer impacto es el impacto directo, efectivamente tener mayores aranceles. Eso te afecta a los exportadores colombianos listados en bolsa. La buena noticia es que no hay muchos. Entonces, realmente solamente impactaría a 2 sectores. Impactaría el sector de petróleo y gas, siempre y cuando los aranceles apliquen a petróleo. Y hago esa excepción, y hago esta aclaración, porque el petróleo ha estado excepto de estos aranceles en otros países. Y 2, básicamente el sector cementero. Dado que Colombia, digamos, tiene una gran exportación de cemento a Estados Unidos. Esos serían con los 2 impactos directos. Indirecto es claramente los impactos que puede tener una desaceleración del crecimiento económico, un aumento de la inflación y eventualmente una devaluación del peso colombiano, que claramente tendría sus efectos en todas las empresas listadas en bolsa. En ese sentido, te quería preguntar, Munir, ¿cómo ven los impactos que puedan tener una mayor tasa de aranceles en Colombia, especialmente en el tipo de cambio y en las tasas de interés? Si miramos efectivamente este tipo de situaciones, lo que típicamente generaría sería un incremento de incertidumbre. No solamente es el impacto real, no solamente es ese impacto macroeconómico, sino que ante los potenciales efectos adicionales que podrían llegarse a pensar, acciones inclusive eventual discusiones que a veces se da también que se restrinja hasta la parte de servicios financieros. Eso genera mucha especulación y hace que se generen presiones muy altas en lo que sería tipo de cambio, por un lado. Y por el otro, estaríamos hablando de una dinámica de tasas de interés que al ser Colombia visto y percibido como un país más riesgoso, pues obviamente podría terminar teniendo unas implicaciones de tasas de interés más altas. Todo esto depende de cómo se dé el escalamiento. Por ahora, lo que nosotros hemos visto, en donde pues puede que se tomen decisiones, pero como muy bien lo han indicado algunas autoridades norteamericanas, por ahora no se están tomando, pues lo cierto es que hemos visto una reacción muy grande en lo que respecta al tipo de cambio, reacción de unos 50 pesos al alza en la cotización del mismo, y en lo que hemos visto en tasas de interés, en la parte de las tasas de los TES, la deuda corporativa, tampoco es que hayamos visto un efecto muy significativo por ese lado. Entonces tendremos que estar pendientes de lo que está pasando y en la medida que eso vaya pasando estaremos muy con ustedes informándolos y tratando de que ustedes pues puedan tener la mejor información de primera mano para que tomen decisiones de inversión con la mejor información posible.